Esto es Charlas de Domingo con Luz María Sierra. Hola, buenos días, buenas tardes para todos los que nos están escuchando. Traemos una historia fascinante, una historia muy especial que se llama Secretos para Contar. Llama la atención. Estoy con Juan Luis y con Daniel, que son como parte del alma de este proyecto, pero me llama la atención porque Secretos para Contar también parecía un secreto. Es decir, que lleva 20 años, está cumpliendo 20 años en Antioquia, transformando de una manera increíble el territorio en Antioquia, y en realidad pocos lo conocían, ¿no? Pues algunos lo conocían, pero no es tan popular en el departamento. Cuéntenos un poco, ¿quién de los dos nos va a contar qué es Secretos para Contar? Dani, por favor. Daniel. Listo, hola. Daniel como la miel. Daniel como la miel. Muy buenos días o tardes para todos. Secretos para Contar es un proyecto, una fundación que es un proyecto editorial. Llevamos 20 años haciendo libros y distribuyéndolos por todo el territorio antioqueño, todos los 125 municipios en las zonas rurales de cada municipio. Entonces nosotros visitamos cada vereda, pues visitamos las veredas y las escuelas de los diferentes municipios y le entregamos a las familias que tienen niños estudiando en esas escuelas una serie de libros. En este momento ya tenemos 27 títulos porque le hemos dado ya 8 vueltas a Antioquia prácticamente completas y estamos planeando ya la 9ª vuelta. Cuando usted dice le hemos dado es porque usted casi que nació con Secretos para Contar, ¿no? Pues yo he sacado las canas aquí trabajando en Secretos. Llevo ya pues un montón de años, desde el 2005 entré peladito después de que me gradué de la universidad y ahí conociendo el departamento que uno es decir, piensa yo creo que que hay pocas, yo creo que ni siquiera los gobernadores o los secretarios de educación conocen el departamento como ustedes. Es decir, yo no creo que nadie haya ido a cada una de las veredas de este país, de este departamento. Bueno, de pronto uno sí tiene la oportunidad de conocer mucho, pero es tan grande el territorio y tiene tantos recovecos que uno no alcanza a conocer todas las veredas. Entre todos los compañeros las conocemos y como institución las conocemos, pero uno porque solo... ¿son cuántas? 4.200 escuelas rurales. Una por vereda, ¿no? Casi más todas, la mayoría de las veredas tienen su propia escuela, pero digamos que no todas las veredas tienen escuela, ¿sí? ¿Y cuánto se demoran en darle la vuelta al departamento repartiendo libros? Un poco Más o depende, menos. Entre 2 y 3 años. 2 y 3 años, ¿un grupo de cuántas personas? Pues en unas épocas hemos sido 8 o algo así, y en otras hemos sido 16, 18, más o menos. El promedio son 14, 15 Mejor dicho, personas. si yo saliera hoy a pasear y a recorrer y a conocer el departamento, me echo por lo menos 3 años. Pero es que mira que nosotros nos tardamos una semana en cada municipio. Entonces hay municipios chiquitos donde una pareja lo puede entregar en una semana, pero hay unos enormes como Ituango, Urrao, en donde necesitamos un batallón, o sea, Para 4 o entregar los 5 libros. parejas para distribuirse por todas las veredas, por allá en esos municipios que toca irse 3, 4 días en mula, dentro de la selva. ¿Cuál es el municipio más lejano o la escuela más lejana a la que han tenido que ir y cuánto se demoraron y cómo se llama? Pues mira, tengo 2 que son relativamente cerca entre ellas, pero son de municipios muy distintos. Entonces, en Urrao hay unas escuelas lejísimos, Punta de Ocaidó, Valle de Pérdidas, Mandé. Valle de Pérdidas, ¿qué tal ese nombre? Son unas comunidades indígenas hermosas. ¿Cuánto tiempo se demora uno ir a Valle de 3 Pérdidas? días en mula. 3 días en mula desde la cabecera Urrao, municipal de Urrao. Bueno, no, tú coges una chiva, bus de escalera, hasta un sitio que se llama La Encarnación, y ahí montas mulas en calmas, dependiendo del número de familias que haya por allá. Haya que llevar los libros, porque además van cargados cargados de libros que son pesados. Y vas parando en las escuelas. O sea, si tú fueras en un caballo derechito, llegabas más rápido, pero tú vas parando en las escuelas y haciendo eventos de promoción de lectura, que son como los lanzamientos que le hacen las editoriales a los libros. Nosotros hacemos un evento de promoción de lectura en cada escuela a la que llegamos. Entonces,
Ahí nos quedamos 2 horas hablando de los libros, mostrándoles a las familias como cuáles son los temas que van a encontrar. He visto las fotos y es muy lindo porque veo a la gente reunida como en la grama, a veces en la grama, con unos paisajes espectaculares porque son las montañas, y ustedes leyendo con ellos ahí. Hacen ese ejercicio siempre. Que porque mira que eso es como lo que marca la diferencia de esta fundación. Nosotros no mandamos libros y los distribuimos por allá para que cada uno los abra, sino que nos tomamos el tiempo de destapar los libros y hacer un proceso de promoción de lectura que le llamamos, para poderlos conocer, saber de qué se tratan y que ellos se vayan antojados para la casa y les interesa. a seguir leyendo. Uno a veces tiende a pensar que hay gente, que la gente ya no le gusta leer. ¿Ustedes qué experiencia tienen en esta Antioquia profunda, por decirle de alguna manera? Pues definitivamente cada uno es libre y no todo el mundo va a querer leer, pero hemos encontrado que a medida que vamos llegando con nuevos materiales, la gente se entusiasma más por la lectura. Y estas mediciones de impacto que hemos hecho nos muestran cómo las familias ya leen más, pues porque ya tienen que leer. Antes, en el origen, hace 20 años, no había que leer en los hogares. Ellos no tenían que leer, ustedes les han ido construyendo una biblioteca. Exactamente. A cada familia. En el campo no hay material impreso, pues no había material impreso. Incluso pasa en el resto de Colombia. Es muy frecuente que las familias no tengan nada en que leer. Entonces no es que la gente no le guste leer, es que no tienen que. Entonces uno tiene que tener libros, cogerles cariño, sentirlos, sus objetos, como parte de su vida para poder entusiasmarse con la lectura. Porque además, pues yo quería que ahorita volvemos a hablar más de lo que es esa experiencia yendo a los pueblos y hablando con la gente, pero porque también para contarle a quienes nos escuchan que el proceso de crear los libros también es, ustedes crean los libros a partir de las necesidades de la gente y les llevan unos libros que además son bellísimamente diseñados, con unas ilustraciones muy interesantes, con una tipografía, mejor dicho, y todo es como de mucha calidad. Cuénteme un poco cómo es el proceso para construir un libro, porque ¿cuántos libros ya les han llevado? ¿Cuántos les 27. 27 títulos a cada hogar. A cada familia, es decir, a cada maestro y a las escuelas, a las bibliotecas de las escuelas. Entonces ya tienen una biblioteca de 27 títulos. Esto es una cantidad de libros que han distribuido. Millones, más de 8 millones de libros. Más de 8 hemos millones. distribuido. Eso da para más de 200.000 familias. Son 215.000 familias más o menos. Las que tienen secretos para contar en su casa ahí al de lado la familia. La familia de secretos para contar en Antioquia. Qué bonito. Nosotros entonces eso de uno intentar que la gente se entusiasme con la lectura tiene que ver también con qué les ofreces. Tú vas a llevar una oferta literaria, es importante que la gente encuentre sus intereses reflejados. Que le sirva, pues, que le interese. Entonces nosotros cada vez que visitamos las escuelas, nosotros llenamos una planilla donde la gente nos firma y nos da el recibido de su colección, pues nosotros como un proceso administrativo, pero también usamos esa planilla para preguntarle a las personas por sus intereses. Entonces nosotros después de cada vuelta a Antioquia hacemos una tabulación de esos intereses y buscamos cuáles son las cosas que más están llamando la atención o que más se requieren, y eso es un punto de partida para la generación de nuevos libros. Por ejemplo, ¿qué les han pedido? ¿Qué ha sido una petición que se haya convertido en libro? Pues en este momento estamos terminando de construir la nueva colección, que parte de eso que nos está diciendo Daniel, como la miel, donde aparecen un montón de temas como manualidades, tejidos, crochet. Es decir, entonces tú la te gente empiezas a quiere encontrar, aprender de oficios. Quiere aprender de oficios, de manualidades. También nos dicen que quieren saber más de naturaleza, de animales. O de entonces plantas, tú empiezas a salud. encontrar esos datos dispersos, los agrupas, y ahí es donde decimos, deberíamos hacer un libro de naturaleza con esto, o un libro de manualidades, ¿sí? Porque además siempre queremos llegar a esos 3 cerebros que tenemos. Aquí en lo neurosensorial, el cerebro que tenemos en el corazón y el que tenemos en el metabolismo, en el estómago. Entonces le apuntamos a libros para pensar, a libros para sentir y a libros para actuar. Yo he visto varios de los títulos que me parece que conforman como una biblioteca básica, porque he visto que tienen literatura,
tienen personajes, pero también tienen primeros auxilios, como de pronto uno en una vereda, si uno se lee el libro, por lo menos de pronto logra, o plantas medicinales. Y esas son cosas que pide mucho la gente. O los oficios, salud, como primeros ustedes dicen, auxilios. hacer artesanías. Ajá. Entonces, como que es como llevarles el conocimiento básico que necesitan en esas zonas muy, muy lejanas del departamento para que puedan desenvolverse por ellos mismos un poco. Claro, y por ejemplo, respondiendo un poco a la pregunta que nos hacías ahora, el libro de plantas medicinales, por ejemplo, los secretos de las plantas. Entonces, ¿cómo hicimos ese libro? Porque entonces necesitamos los saberes que están en el campo, porque allá saben mucho, las abuelas sabían mucho de plantas medicinales, que era lo que nos decían ellos. ¡Ay, mi abuelita sí tenía razón! Lo validan con un libro. Pero también necesitamos el conocimiento científico de la ciudad. Entonces hicimos como una amalgama de conocimientos entre los saberes del campo, los saberes de la Universidad de Antioquia. Trabajamos con el herbario de la Universidad de Antioquia y con el director del Jardín Botánico en su época, que era el profesor Cogollo. Retomamos, hacemos esa amalgama y construimos un libro que está lleno de esa mezcla del campo y la ciudad. Pero es una maravilla, es decir, además de ustedes recoger entonces lo que los campesinos o las personas del campo quieren, luego van a construir como juntando los dos universos del conocimiento para ponérselos, resumírselos en un libro. Exactamente, igual fue con el libro del campo a la mesa, por ejemplo, que es de recetas de cocina. Entonces nos fuimos para el campo donde las señoras a ver cuáles recetas son las que saben. Pero además acá Julián Estrada, que era un claro, antropólogo culinario y chefs especializados, muy mezclado con lo que saben las abuelas del campo, y ahí surgió ese libro. Y así muchos de estos temas que son más científicos, ¿cierto? Porque un libro de literatura pues ya es distinto, la construcción claro, es diferente, tenés que hacer una antología, escoger unos cuentos. Y veo que en cada uno de ellos como que tienen un asesor, pues lo que tú dices, es decir, un asesor especializado, como el gran conocedor del tema en el departamento los apoya y los acompaña en este Siempre proyecto. tratamos de encontrar a uno o varios expertos en los temas. Entonces, mientras ustedes van dando los 2 años o 3 años de vuelta al departamento, se va construyendo los siguientes libros. ¿De a cuántos libros les llevan en cada vuelta? Al principio fueron 3, siempre. Un libro que le apuntaba al pensar, otro al sentir, uno al hacer. Siempre hay un libro de literatura y de cuentos. Siempre hay libros prácticos para hacer cosas y siempre hay libros que te invitan a pensar. En un momento sacamos una trilogía de plantas, que era Los secretos de las plantas, Del campo a la mesa y La finca viva. Y ellos 3 conforman una trilogía, pero acompañaban a otra. Entonces, por eso esas ocasiones llevamos 4 libros. Oiga, Entonces, pero muy interesante porque, libros. claro, 3 libros durante 2 años es como ya uno necesita dentro de 2 años ya renovar un poquito el conocimiento. A propósito, me estoy como antojando de los libros. ¿Dónde se consiguen? ¿Ustedes también los venden en...? Claro, así como tú decías que Secretos para Contar era como un secreto, ahora ese secreto lo estamos contando, y además es una forma de financiar la fundación, poder vender nuestros propios libros. Entonces los podemos encontrar pues en la página de internet de Secretos para Contar, que es www.secretosparacontar.org. Ahí están los libros y hay un enlace que te lleva a las diferentes librerías de la ciudad en donde distribuimos algunos de los libros, no todos. Esa de las recetas me suena como para ir a ver qué recetas del recogieron campo del campo mesa. Antioqueño. Y a mí me que gustaría... no es que seamos muy buenos para la cocina en Antioquia, pero bueno, vamos a ver. Y antes de que Una Dani cuñita. diga, es muy interesante eso porque siempre como que estamos acostumbrados a comer lo mismo y de la misma manera. Y entonces esto fue como abrir el panorama. Tenemos un montón de plantas alimenticias que muchas se nos han olvidado. Y otro montón de recetas. Y que ellos en el campo las pueden tener a la mano. Claro, y las tienen ahí, pero digamos que... la sidra solo se la dan a los marranos, que porque eso no es o el chachafrut. Es algo muy, muy y entonces se alimenticio. sorprendían al ver en el libro que la sidra podría ser que, una... pues que uno lo puede poner en la ensalada. Y se acuerdan de las abuelas, que eso es lo más bonito. Pues, ¿Por qué es un secreto? ¿Por qué había estado como un secreto
más o menos como un secreto, porque pues sí tenían, algunas personas lo conocían durante 20 años. Yo creo que no era tan secreto, sino que éramos muy populares en las veredas. A nosotros nos conocían muchísimo en campo. El mundo de ustedes eran las veredas, Sí, ustedes eran populares en las veredas. La camiseta azul de Secretos es súper distintiva y súper reconocida, y a uno incluso lo reconocen, se mueve de pueblos y, ay, es que yo era profesor en no sé dónde, usted una vez fue a entregar los libros a mi escuela. Ay, los de los libros. Ay, los de los libros. Entonces a nosotros nos conocían muchísimo por fuera de Medellín, y digamos que últimamente hemos intentado como difundir como la imagen también acá en la zona urbana, porque es una forma de también buscar gente que nos apoye, porque los libros son costosos. No, me imagino que porque todo esto es regalado, es decir, todo esto se le entrega a las familias de manera gratuita. Entonces nosotros tenemos que contar con el apoyo de empresas y de personas naturales. Históricamente ha sido la empresa Sí. privada de Antioquia la que los ha financiado la fundación, ¿o no? Ambas, la pública también. Nosotros hemos tenido algunos convenios, sobre todo con Gobernación de Antioquia, para la entrega de los libros en aquellos lugares donde no hay particulares empresas interesadas. O sea, uno a veces, las empresas tienen muchas, no todas, algunas dicen póngalo donde quiera, donde le sirva, otras dicen yo tengo una zona de interés, estas son mis familias beneficiarias, entonces yo le voy a comprar tales colecciones y póngamelas en este municipio. Entonces, a veces no tenemos un municipio con una empresa, y a veces ha sido el sector público el que nos ha ayudado a cubrir. Pero el sector privado, sí, en la entiendo mayoría. bien, fue el que surgió. La idea surgió del sector Sí, privado señora. antioqueño, como de ir a hacer algo por la educación de Sí. de la región, ¿no? Sí, de incentivar la lectura y de llevar conocimiento al campo. ¿Y cómo es esto entonces? ¿Qué han visto en las personas del campo cuando les llevan el libro? Entiendo que son unas reuniones a las que se invita a las familias. Si hay se muestra mucho interés, ellos qué hacen, qué dicen, qué piden, o algunas historias que tengan que Pues me mira, imagino en 20 años de estar recorriendo estas montañas tienen infinidad de historias, ¿no? Infinidad de historias. Pues nosotros hacemos 3 talleres. Al principio nos reunimos con todos los maestros rurales en la cabecera municipal y hacemos un taller donde montamos el cronograma de entrega de los libros con los maestros. Entonces estamos reunidos acá, de todas las veredas, profe, cuántos estudiantes hay cuántas familias hay en su escuela, perdón, no estudiantes, sino familias, porque entregamos un paquete de libros por familia, y ahí montamos el cronograma, y eso pues es como una firma, que no lo hacemos, pero quedamos en una cita. Entonces ya llegamos ese día a la entrega de los libros con las cajas que sea, porque entonces aquí son 30 familias, allí son 50, allí son 10, etcétera, y nos reunimos más o menos 2 horas con ellos a compartir el contenido de los libros. Se vuelve una fiesta veredal. A mí me tocó, por ejemplo, una vez en una comunidad en Urrao, que se llama Mandé, donde pues ellos mismos decían que allá nunca iba nadie, y precisamente fue una reunión muy hermosa porque ellos son una comunidad de negros que viven en medio de la selva y nunca se habían juntado con las comunidades indígenas alrededor. Entonces fue una gran fiesta. De pronto se conocían, se habían visto, pero o algo nunca habían así. tenido un evento común. Nunca habían tenido un evento común y se reunieron en esa fiesta, me acuerdo. Pues nos demoramos 3 días para llegar allá en mula, y cuando llegamos la vereda estaba repleta de gente porque habían llegado comunidades de otros lugares. Aprovecharon el momento para hacer como muestras culturales. Entonces los indígenas hacían sus bailes tradicionales, igual las comunidades negras hacían sus bailes, los niños. Se vuelve en el carnaval del pueblo. Se volvió un carnaval, una fiesta en otros lugares. Entonces, por ejemplo, hay una vereda que se llama la vereda La Izaza en Barbosa, que es como una de esas escuelas modelo de secretos para contar. Y hay unas profes pues muy comprometidas. Entonces, cada que llegamos tienen una puesta en escena
de todos los libros anteriores de Secretos. Entonces los niños se disfrazan de los personajes, hacen las recetas de cocina y montan todo un cuento alrededor de las colecciones de libros. Entonces pues, te pasan unas cosas porque hermosas. es que los libros se pueden convertir como en el libro de texto de esas escuelas, porque si siguen el libro, yo estuve revisando algunos de los libros, yo decía, pues esto da para un año de estudio del colegio, de la escuela. Más, o incluso pues más, se pueden utilizar a diferentes niveles. Un profe puede coger un libro de esos y decir, en segundo vamos a leer esta parte porque tiene que ver con esto del currículo, y esto lo vamos a leer en quinto, y esto lo vamos a leer en cuarto, y distribuir como por temáticas o por niveles de profundidad los temas que tenemos en los libros. Y otra cosa que nosotros hacemos mucho con los libros, que lo quería decir ahorita, es que nosotros hacemos libros como entregamos por familia. Nosotros tenemos 3 públicos: niños, jóvenes y adultos. Entonces nosotros tenemos que hacer libros que les sirvan el a los interés 3. a todas las edades. Entonces no solo es libro de texto para el niño que está estudiando, también es libro para que el señor o la señora se motiven a leer o a hacer algo a partir de ahí, de lo que encuentran en el libro. Y ahí tocaste un tema muy importante, porque entonces, en un principio, claro, nosotros queríamos simplemente llevar libros a las veredas. Pero entonces, claro, se convirtieron, como tú dices, en el único libro que tienen los niños. Y los profes, entonces lo empezaron a utilizar en el aula de clase, y de ahí surge un nuevo material que hacemos, que son las guías para maestros, que son unas guías que quieren acompañar a los maestros para que utilicen el contenido de los libros en el aula de clase. Entonces son unas guías que tienen actividades, lecturas, estrategias todo de profundización alrededor de los libros. Entonces eso es muy, muy bacano, y que es la tercera reunión que te decía ahora. Es como se han convertido como la Secretaría de Educación del departamento ustedes, más o menos. Pues no tanto, porque no nos metemos así, pues, por lo menos currículo. En la parte de la calidad de la educación. Pero sí los apoyamos mucho. Somos aliados. ¿Cómo está el analfabetismo en esas zonas? El analfabetismo y el analfabetismo funcional. Ustedes que lo han vivido, ¿cómo sienten que pasa en esos territorios? Yo pienso que cada vez hay menos analfabetismo, cada vez más, digamos que hay una cobertura básica con la primaria, y es menos frecuente encontrar el señor o la señora que no sabe firmar, por ejemplo, o que no sabe leer. Todavía se ve, obviamente, en algunas zonas más que en otras, ¿cierto? Es más frecuente tal vez encontrar en el Urabá, en las veredas alejadas, al señor o a la señora que no sabe leer y que va a reclamar los libros para sus niños que sí están estudiando y que sí están teniendo la oportunidad de aprender a leer. Entonces yo creo que eso viene disminuyendo periódicamente. Yo creo que los libros son una oportunidad también para disminuir eso, porque según algunas mediciones que hemos realizado, algunos adultos, a partir de tener los libros en la casa, han ido aprendiendo a leer con la ayuda de sus hijos. Entonces sus hijos o sus nietos les enseñan o les ayudan a aprender a leer a ellos. No sé si me equivoco, pero supongo que es que además son comunidades tan alejadas que el internet todavía no llega a algunas de ellas, o la si llega. La topografía de Antioquia es muy compleja para las telecomunicaciones, entonces todavía los libros pueden significar un espacio de entretenimiento para muchos de ellos. Sí, claro, es esencial eso. Pues nosotros también hacemos libros con esa intención muy, muy, muy marcada. Queremos que ustedes se diviertan leyendo estos libros. No solamente como que aprendan ciencias naturales o sociales, sino que lo aprendan divirtiéndose, ¿cierto? Porque esa debe ser como la difusión y la difusión de la ciencia debe hacerse de forma divertida para que le llegue a la gente, ¿cierto? Claro. Porque nosotros en ciertas épocas nos encontrábamos internet en muchas escuelas, pero resulta que se acabó el contrato. Entonces esa es otra cosa que no tiene nada que ver con la topografía, ¿cierto? Entonces hay gente sin internet. Mucha. Hay gente sin internet que podría tener, pero que en simplemente este momento, no tiene. pues hay mucha gente. Muchísima. La gran mayoría de las escuelas no tienen internet en la ruralidad antioqueña, es una realidad. Y pues eso también tiene sus ventajas, ¿cierto? Porque el exceso de pantallas en los niños no es saludable para sus cerebros.
Entonces, si están expuestos a la naturaleza, a los libros en físico, eso es muy bueno para ellos también. No estoy negando que sea muy buena la tecnología, etcétera, pero también es como verle el lado positivo a ¿Y que los no tengan... profes qué receptividad tienen con este proyecto? ¿Y qué tal ustedes han visto la educación también rural en Antioquia? Pues hay de todo, ¿cierto? Como en todo en la vida hay de todo. Pero yo diría que en general Secretos para Contar es un programa clave para los docentes y que muchos de ellos nos valoran por esos libros que llegan a sus comunidades. Valoran demasiado eso y les gusta la manera en que nosotros asumimos los temas, pues... Es que es como yo estar perdida por allá en la selva y de pronto me llegan unos señores a darme unas herramientas para poder hacer bien mi trabajo, sí, más o menos. Entonces la gran mayoría pues nos ve con muy buenos ojos y le gustan mucho los libros que nosotros hacemos y los usan mucho en clase. Y las metodologías, como dice Dani, ¿cierto? Nos encanta hacernos en círculo, saludarnos. Jugar mucho, nos encanta jugar, cantar, bailar. Entonces toda la pedagogía va de la mano del juego, ¿cierto? Y de eso que te decía ahora, del pensar, el sentir y el actuar. Porque si no entra por estos 3 corazones o estos 3 cerebros, el conocimiento no es significativo. Entonces eso es clave. Sí, realmente tienen también detrás todo un concepto pedagógico pero ¿cuál es el sitio más lejano al que les ha tocado ir? Esos que te decía ahora, por ejemplo, a mí, ¿cómo es que llegar allá? Urrao, o ahí te conté ahorita más o menos, escalera, mula, 3 días monte adentro, selva húmeda tropical maravillosa que va hacia el Atrato. Pero entonces por allá en Vigía del Fuerte, que es un municipio que queda en el Atrato, tú te vas por el río, sí. Entonces ya es distinto, ya no es en mula, sino en panga, en chalupa, llena de libros. Te vas con el lanchero local y te subes por el río Arquía, por ejemplo, y llegas a un lugar que se llama Isleta, que está muy cerquita de estas de Urrao que te dije ahora. Entonces esas, por ejemplo, son de las más lejanas a las que yo he ido. Y pues las personas allá no tienen posibilidad mucho de salir hacia lo urbano, ¿cierto? O normalmente sí tienen algún tipo de contacto con lo más urbano. Hay mucha gente que nunca ha salido de su vereda. Hay mucha gente que nunca ha salido de su vereda, particularmente niños que crecen ahí y no han ido al pueblo, viven ahí en la vereda y han vivido siempre ahí. Eventualmente también van al médico y así hacen controles, pero hay gente que vive en el monte todavía. ¿Y cómo les ha ido a ustedes con el tema de la violencia que a veces se da en algunos territorios? Hemos estado muy de buenas, muy de buenas. Pues o de buenas, pero también como somos neutrales. Sí. Entonces, pero han podido operar a pesar de todos los rincones. Hemos llegado a todos los rincones que te imagines. ¿Y en algún momento los han parado grupos armados ilegales? Digamos que no. O legales, nunca hemos visto nada. Solo amor y familias maravillosas en el campo. Y digamos por eso que mismo, no, pero esa cara suya me dice como que sí se han encontrado más de una vez con algunos. Uno encuentra a la gente por ahí, pero ustedes les dicen, llevamos libros. Ellos saben a qué va uno, porque ellos saben qué pasa en sus territorios, ellos saben quién va a entrar y por qué va a entrar. Las familias están convocadas, entonces, digamos, el voz a voz, digamos, es de alguna manera la protección también, ¿cierto? Vienen los de los libros, van a entregar los libros a todas las familias de la vereda sin distingos, sea quien sea la familia. Y como ahí no hay nada ideológico en los libros ni nada. Ahí la ideología es el conocimiento, la diversión y la ideología educación, que debería preponderar. ¿cierto? Sí, como hacer el bien sin mirar a quién. Sí. Por ahí vamos. Entonces nosotros entramos, digamos así, como con una banderita azul. Que es la banderita del saber y del conocimiento. Y no les da susto, pues, que en algunos territorios pues, se asusta, porque ¿cierto? hay unos territorios que pueden estar muy complicados por guerras internas, ¿no? Sí, claro. No, y en ocasiones pues sí ha habido que cancelar cosas, ¿no? Que está difícil la situación de orden público en la vereda tal, entonces no vamos a ir, pues nos mandan a decir los profes o no vengan y después lo hacemos, entonces esperamos que, digamos, que se calmen los ánimos y después se visita a la comunidad o se habla con el profe y se le entrega a través del profe
en casos extremos también, ¿cierto? No, muy bien. No sé, pues creo que hemos quedado no solamente suficientemente ilustrados, sino también pues esto es como un alimento para el alma, ver que hay unas personas y una fundación trabajando. Entiendo que la empresa privada ha sido fundamental en esto, que creo que más de 100 aliados, pues más de 100 empresas se han sumado en uno u otro momento para apoyar esta causa, y que creo que pues vale muchísimo la pena, y los invitamos porque están cumpliendo 20 años y esperamos que duren por lo menos 20 más o más. Entonces, muchas gracias Daniel Álvarez y Juan Luis Vega por acompañarnos y contarnos las historias de Secretos para Contar. ¿Puedo hacer una cuñita? Claro. Es que una forma de que la gente que nos escucha como persona natural se vincule es que nos compren los libros. Cada Muy vez bien. que una persona va a una librería, acá de las grandes o de las pequeñas, hay varias librerías que tienen nuestros libros, y compra un libro, es como si donara un libro igual o equivalente a una familia del campo antioqueño. Entonces, invitar a las personas que busquen en nuestra página o que busquen en las librerías En a la donde les página gusta web visitar. secretosparacontar.com. ORG.org. SecretosParacontar.org, o la busca en Google Secretos para Contar y Sí, seguramente exactamente. O en las encontrará librerías, en la mayoría de las librerías de aquí de Medellín. están los libros de Secretos para o en- Contar, que yo sí. creo que hay unos que además son muy útiles para uno como habitante de la ciudad, no Ajá. solamente... Y eso es una forma de ser parte de esta Claro. red y de Ajá. estar apoyando a la gente, aunque no la conozca, que vive por allá en las montañas. Y la última cuña, para yo despedirme. Claro. De tanto estar con los maestros y de conocer los vacíos de la educación rural, nos metimos en un proyecto enorme que se llama la Alianza ERA. La Alianza Educación ERA. Rural para Antioquia. Ajá. Ahí queda para otro programa. Sí, pero haga un anticipo, tres líneas. Entonces, nos vamos a apoyar la educación de todas las escuelas rurales del suroeste en este momento. O sea, queremos que esto llegue a toda Antioquia, pero el Empezamos esfuerzo por es enorme. suroeste. Todo el suroeste, Nechí, el Bagre y Caucasia, el Bajo Cauca, y Carepa y Chiguro de Urabá, por ahora. Ajá. La No idea es estamos llegar solos. a todos lados. ¿Y Somos qué una va a alianza. hacer? ¿Y qué Es va- una y qué- gran alianza para- para apoyar la educación rural para desde el fortalecer la preescolar, educación? desde Claro. las bases de los aprendizajes hasta la universidad en el campo. Entonces estamos llevando universidad a las veredas, fomentando los emprendimientos de los pelados, que ellos se quieran quedar en el campo. Y bueno, es un proyecto, como te digo, como para otro programa, pero ahí les dejo antojados. ¿Qué es lo más lindo que han visto? No, vea, todo Ah, es muy Urrao. lindo, todo Pues las Antioquia selvas. es muy lindo, todo Antioquia es muy lindo, las selvas de Urrao y de Vigía del Fuerte son divinas, y de Frontino, las montañas de Peque son impresionantes, lastimosamente el río Nechí era muy lindo. Es que hay paisajes tan hermosos. Hay Pues el paisajes demasiado norte bonitos. antioqueño, digamos que está muy intervenido, pero todavía hay unos robledales hermosos, quedan algunos por ahí, entonces son paisajes bellos porque como tenemos todos los climas, o sea, tenés desde el Cerro San Nicolás a 4.000 y pico de metros hasta la costa, entonces tenés todos los diferentes paisajes que puedas imaginarte en Antioquia solamente. La carretera entre Dabeiba y Mutatá, el Cañón de la Llorona, es uno de mis lugares favoritos. Sí, ejemplo. por el cañón, ¿o qué? Sí, eso es mucha vegetación y es como unas plantas gigantes, yo no sé, eso es impresionante. Esa carretera es súper bonita y de ahí hay unas veredas y unas cosas por donde uno entra que son muy bonitas. También es porque a uno le gusta la selva, entonces la pregunta... Claro. Depende por ahí. del gusto. Depende del gusto. Pero por ejemplo, la zona de San Rafael y San Carlos También. es una hermosura, y esos ríos, también San Luis y Cocorná tienen unos ríos hermosos y todavía selvas, que como te dice Dani, pues si nos pregunta a nosotros, nos gusta eso porque nos encantan entonces los pajaritos, entonces Claro. nosotros nos íbamos con la cámara a tomar miles de especies de aves, porque... Pero hay unas vistas pues en todas partes divinas. Por ejemplo, en Peque uno ve la curva del río Cauca que hace como en Ituango y ve como ese gran cañón que ahora se inundó. Yo lo conocí antes de que lo inundaran. No lo he visto ya como con el embalse de Hidroituango, pues no lo he visto Sí. cómo quedó. Pero yo tengo eso en la memoria y es impresionante. Los farallones del Citará Ajá. son hermosos desde donde los veas.
Si los ves desde Ciudad Bolívar, desde Farallones, o si los ves desde Betania, o si los ves desde a lo lejos desde Las Palmas o desde Puente Iglesias, ¿cierto? Tiene buena pinta por todo lado. Son muy bellos. ¿Sabes qué me gusta mucho? Las vías antiguas del ferrocarril. Ajá. Eso me pareció una maravilla porque entonces tú al llevar los libros a ciertos municipios, sí, la ida es por la carrilera. Claro, entonces, te montas en un carrito. Es como con una moto. Encima. Incluso te encuentras gente que va como si fuera remando en sus carros rodillos y van como remando como con unos palos. Como una palangana. Como una palangana y así se van desplazando. Entonces te encuentras las antiguas estaciones del tren o los viaductos o los túneles, eso me parece. O los caminos hermoso. antiguos de piedra, como el de Támesis, el que hay subiendo al Cerro de Cristo Rey, es un camino de piedra antiguo. Yo no sé si es indígena o campesino, yo creo que es indígena. Sí. Pero es impresionante, piedras grandes, bien alineadas, bonito. No, Antioquia es maravilloso. Y ese Cerro de Támesis también es una nota. Mejor dicho, ustedes no trabajan, sino que les pagan. Nos pagan por disfrutar. Pero sí, de todas maneras tú tienes que tener mucho amor por esto, claro, ¿cierto? Porque te vas toda la semana, te alejas de la familia, de tu casa, de tu pareja, claro, de tus perros. Y eso es todo el año. Claro, es todo el año, menos semana tras semana. Niños. En vacaciones de los niños no, porque no hay a quien. Pues los claro, niños están estudiando. Claro. Ustedes tienen vacaciones escolares. No, son vacaciones. No, hay más cosas para hacer en esas épocas. Okay. Pero sí, esa es pues la diversidad de Antioquia. Pues, o por ejemplo el Valle de la Aburrá. Hay más especies de aves en el Valle de la Aburrá que en todo Estados Unidos y Canadá. Entonces ya eso es como, ay, pero ¿qué es esta inmensidad? Ibas a hablar de suroeste. Suroeste es puede que ser muy suroeste bello. Es bellísimo. A mí me encantan esos paisajes del suroeste. Pero... Ay, en el Urabá, el cerro que uno se sube entre Turbo y San Pedro de Urabá, hay un cerro alto. Y es como de los poquitos que hay allá, una base militar. Yo una vez subí allá y se ve el Golfo. Uno alcanza a ver la forma del Golfo de Urabá desde el cerro de allá. Wow. Impresionante también. Ve el mapa desde arriba. Es como ver mapas, sí. También estamos ahí en la página de internet de Secretos, hay un apartado donde dice dónde estamos y ahí pueden encontrar un mapa que está en construcción donde están la gran mayoría de las escuelas rurales de Antioquia. Entonces ahí se pueden meter un viajecito ustedes. Georreferenciando las escuelas. Y a veces que se habla tanto del hambre y de las dificultades que se vive en Antioquia, pues en cierto sector, ¿lo ven ustedes también cuando van? Claro. Desafortunadamente sí, y desafortunadamente a pesar de estar en el campo y poder sembrar la tierra. Lo que pasa es que también hay mucha gente que no tiene tierra para sembrar. Entonces, digamos que hay ciertas zonas del departamento donde la tierra está menos bien distribuida y hay mucha gente que está hacinada. Y al estar hacinados no tienen dónde sembrar. Donde usted tiene gente con tierra y puede sembrar, esa gente no aguanta tanta hambre. Y en los libros también hay algunos sobre sembrar y muchos, sí. Desde la primera colección. Había el primer libro que habló del tema se llama La casa y el campo. Y sobre buenas prácticas agrícolas. ¿Y ustedes ven que eso lo aplican ellos? ¿Han visto, han tenido la satisfacción de ver que después vuelven y sí se aplican es cosas? Hermoso. Por ejemplo, el libro de los secretos de las plantas, que es el de las plantas medicinales, al final tiene un capítulo de la huerta, ¿cierto? Porque esas son plantas medicinales para nosotros, pero además para los cultivos, porque nosotros somos adoradores de la tierra y de la naturaleza. Entonces, todas las prácticas que proponemos son en armonía con eso. Entonces, ¿cómo haces tu compostaje, rotación de cultivos, alelopatía, otros tipos de abonos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en ese Secretos de las Plantas, cuando ya tú volvías, entonces ya hicimos la huerta medicinal como lo hacía la abuela. Entonces, eso también me encanta porque revalidaban los conocimientos de la abuela en un libro que estaba hecho con esos mismos saberes. Entonces, es hermoso cómo muchas familias, pues que pues no todas, retomaron sus huertos medicinales, sus huertos increíble, el conocimiento se podía estar perdiendo. Exacto. Y lo que hacen estos libros es volver a hacer una transferencia de conocimiento, pero el conocimiento que ya debía estar en sus familias y en sus... Y por ejemplo, de la colección anterior, La Finca Viva, te habla mucho de agricultura, unos grandes capítulos de agricultura, del cuidado del suelo.
pero también de producción animal en armonía con la naturaleza. O sea, sí se puede. Incluso la ganadería se puede convertir en una aliada de la humanidad para capturar los gases de efecto invernadero y guardarlos en el suelo. Entonces es como, miren todas las posibilidades. Una cantidad que de hay. sabiduría ahí en esos libros, qué Exacto. bueno, recogidos de todos lados. Recogidos de todos lados. Y como te digo, también siempre hay libros de cuentos y literatura, siempre. Porque también eso de leer, eso nos activa la imaginación, que es algo que últimamente está... Todo es como demasiado aquí, demasiado concreto y demasiado material, y hemos perdido mucho esa capacidad imaginativa. Y eso sobre todo es muy importante en los niños chiquitos. Entonces les damos mucha fuerza a eso. Maravilloso. Maravilloso, y pues los antojados que también se comuniquen con Juan Luis Vega. Muchas gracias, agradecerles a ustedes de todo corazón por esa labor que hacen tan espectacular. Y a los que nos escucharon hasta este momento, muchas gracias, y conéctense con Secretos para Contar.